Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carelia de la Toba Castañeda del grupo 8.3 y les voy a hablar sobre el cáncer de esófago. Principalmente tenemos que el esófago es un conducto muscular que va desde la faringe hacia el estómago y su principal función es llevar el bolo alimenticio hacia el estómago para su digestión. El cáncer de esófago comienza cuando las células del revestimiento del esófago comienzan a crecer sin control, formando células malignas, en este caso cancerosas, en los tejidos del esófago. El cáncer de esófago es un tumor de comportamiento agresivo que suele diagnosticarse a estadios avanzados. También el cáncer de esófago se clasifica en carcinoma de células escamosas y en adenocarcinoma. Pero principalmente tenemos que la pared del esófago va a contener varias capas. Primeramente la mucosa, la cual va a tener el epitelio, que aquí es el revestimiento más interno del esófago, y aquí van a estar también las células escamosas. Tenemos la lámina propia, que es una capa delgada de tejido conectivo, se encuentra debajo del epitelio. También la muscularis mucosa, que aquí es una capa muscular muy delgada debajo de la lámina propia. Después tenemos la submucosa, aquí van a haber vasos sanguíneos y nervios. También en esta capa debe incluir glándulas que segregan la mucosidad. Después está la muscularis propia y por último la adventicia. Ahora sí, tenemos que el carcinoma de células escamosas, como su nombre lo dice, se van a formar en las células escamosas. Son células delgadas y planas que revisten el interior del esófago. Aquí el carcinoma, este tipo de cáncer va a ser más común en la región del cuello o 2/3 superiores de la cavidad torácica. Mientras que el adenocarcinoma aquí va a comenzar en las células glandulares. Va a encontrarse en el tercio inferior del esófago. Una de las cosas más comunes del adenocarcinoma es el esófago de Barrett. Ah, En México, durante el 2020 se reportan 1.290 casos nuevos de cáncer de esófago y 1.238 fallecimientos por esta misma causa. En los factores de riesgo tenemos que es más común en raza blanca que en raza negra. También es más común que en hombres que en mujeres en una proporción de 2:1. En los carcinomas de células escamosas es más común en Asia y Europa, mientras que el adenocarcinoma es más común en Norteamérica y oeste de Europa. Como se mencionó anteriormente, el esófago de Barrett es más común. También la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un desencadenante del esófago de Barrett. Aquí pues es un cambio de las células del esófago por células intestinales debido a la acidez. Otro factor de riesgo es el alcohol y el tabaco y la dieta. Y por último, la obesidad. Esto es más mayormente por el reflujo que pueden causar. En las manifestaciones clínicas tenemos que, independientemente de la histología, la principal manifestación clínica viene siendo la disfagia progresiva, acompañada con el pérdida de peso. Esto debidamente por el tumor que puede generar en el esófago, aunque también puede presentar dolor retroesternal o pirosis, también hemorragias y en casos más avanzados, en etapas más avanzadas de esta enfermedad, puede haber regurgitación de la saliva y disfonía si se ve afectado el nervio laríngeo recurrente. En México, los síntomas iniciales más frecuentes vienen siendo igual a disfagia, la pérdida de peso, pirosis, odinofagia y hemorragias. También broncoaspiración, dolor abdominal y astenia. En el diagnóstico se debe determinar mediante una realización de una endoscopía. Este va a consistir en introducir un endoscopio o una sonda larga y flexible por la garganta hasta el esófago. Aquí el médico va a examinar el esófago para determinar signos de cáncer. También se toma una biopsia, donde se va a tomar una muestra de tejido y enviarlo al laboratorio para saber si se presenta o no células cancerígenas. Y si el cáncer se ha extendido a ganglios linfáticos u otras áreas, se puede hacer una ecografía
endoscópica o una tomografía computarizada. Y de igual manera, si el paciente es candidato a tratamiento quirúrgico inercial, es necesario realizar un ultrasonido endoscópico y una tomografía por emisión de positrones. Para la etapificación, tenemos desde la etapa 0, donde hay una displasia de alto grado, hasta una etapa 4. La etapificación se va a realizar mediante el sistema TNM, en donde la T va a ser el tamaño del tumor, la N la afección a los ganglios linfáticos y la M la presencia de metástasis o no. Como ya se mencionó anteriormente, la etapa 0 es cuando hay una displasia de alto grado. Tenemos las etapas 1A y 1B, donde no va a haber afección a los ganglios ni hay metástasis, pero sí va a haber T1, que es un tumor que va a invadir a la lámina propia muscular de la mucosa y a la submucosa, o 2, 3, o T2 y 3, que va a ser un tumor que invade a la muscular propia y a la adventicia. Tenemos la etapa 2B, en donde puede haber un tumor que invade a la muscular propia y a la adventicia sin afecciones a ganglios linfáticos, o bien T1 y T2, que es solamente un tumor que invade a la lámina propia, la muscular de la mucosa o submucosa, o también a la muscular propia, pero va a haber afectación de uno o dos ganglios linfáticos. En la etapa 3A puede haber un tumor que invade a la lámina propia, a la muscular de la mucosa o la submucosa, y afección de 3 a 6 ganglios linfáticos. Solamente un tumor que invade a la adventicia con afección de uno a dos ganglios. Y T4A, que es un tumor resecable que invade la pleura, el pericardio y el diafragma sin afección a ganglios. La etapa 3B va a haber un tumor que invade la adventicia y afección de a 3 o a 6 ganglios. En la etapa 3C puede haber un tumor resecable que invade a la pleura, el pericardio y diafragma con afectación de uno a 6 ganglios. O bien un tumor irresecable que invade la aorta, los cuerpos vertebrales, con cualquiera de las N, ya sea 0 o 3, sin metástasis, o cualquiera T, y que se invada a más de 7 ganglios regionales. Y ya en la etapa 4 es cuando hay una metástasis a órganos adyacentes. Y de igual manera se estafifica la adenocarcinoma del esófago, de etapa 0 a etapa 4. Etapa la T1 es cuando el tumor invade la lámina propia, a la muscular de la submucosa o mucosa. T2 cuando hay invasión a la muscular propia. T3 cuando hay la adventicia. T4A cuando hay un tumor resecable. Y T4B cuando es un tumor irresecable. Y por último está el tratamiento. Este se va a basar en la etapa clínica que se encuentre el cáncer. Primeramente tenemos la terapia, el tratamiento endoscópico, en donde va a haber una resección endoscópica, una mucosectomía, en donde es para tumores T1, en donde va a ser un tumor que invade a la lámina propia, a la muscular de la mucosa y submucosa, y estos tumores deben ser menores o igual a 2 centímetros. También tenemos la cirugía. Esta va a ser indicada para pacientes con tumores T1 que son mayores a 2 centímetros, o carcinomas de alto grado con permeación linfovascular. Después está la radioterapia, en donde este se va a utilizar en pacientes inoperables de manera inicial, o aquellos que requieren una paliación cinemática, ya sea por una hemorragia, un dolor o una disfagia, aunque no tiene un impacto en la supervivencia global. Está la quimioterapia. Estos son para pacientes únicamente con enfermedades metastásicas, ya que no tiene ningún beneficio en el paciente con enfermedad, pues, potencialmente resecable. Después tenemos el tratamiento multinodal,
en donde se va a basar en quimioterapia preoperatoria y quimiorradioterapia preoperatoria. Estos van a incrementar la tasa de respuesta patológica completa y con mayores tasas de supervivencia global, y va a ser también libre de recurrencia. Después está el tratamiento adyuvante. Este no se recomienda en pacientes donde la enfermedad fue resecada completamente, pero sí se recomienda su uso si hay pacientes con enfermedad residual posterior a la resección o cuando se encontró en la pieza patológica enfermedad ganglionar o tumores T2 a T4A. Después está la quimioterapia definitiva. Esta se va a encontrar para pacientes con tumores de localización cervical o torácica o irresecables, y se obtiene beneficio en el control local y supervivencia, y también va a haber una disminución en las recurrencias. Y por último están los cuidados de soporte y palación. Estos se van a enfocar mayormente en el control de los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Ya pueden ser con suplementos alimenticios, enteral o parenteral. Y los pacientes con disfagia pueden ser candidatos a la colocación de una prótesis esofágica y tratamiento sintomático para el control del dolor, náuseas y vómitos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.